Pueden tomar asiento, mis hermanos. Con la ayuda del Señor, mis hermanos, el nombre de este tema que vamos a ver esta mañana se llama Las buenas obras son necesarias. Vemos, mis hermanos, que las personas que no son hijos de Dios buscan hacer buenas obras para poder de esa manera ganarse el cielo, para poder de esa manera ir con Dios cuando mueran. Hacen penitencias, hacen ofrendas, hacen donaciones, hacen sacrificios físicos, hacen inclusive peregrinaciones donde a veces hasta ponen en riesgo su vida. Y si alguno de ustedes, perdón, mis hermanos, viene de algún trasfondo así, gloria a Dios porque el Señor les ha libertado de esa manera de pensar y de esa manera de actuar. Y muchas veces, mis hermanos, hacen esas acciones para poder, como decíamos, agradar a Dios. Muchas de las religiones surgen por ese motivo, porque el ser humano busca de una u otra manera la forma de agradar a Dios como mejor les parece a ellos. Y por eso es que hay tantas y tantas religiones que te dicen, de esta manera vas a poder tú llegar a Dios. Algo que me dejaba marcado hace 8 días que nuestro hermano Guillermo compartía de la palabra, era esa estatua que él mencionaba que había construido. La verdad tiene tiempo que no voy por allá y no lo he podido ver, pero se me quedaba muy marcado y efectivamente busqué información y así es una estatua bastante grande. Y no la había visto porque apenas la inauguraron a principios de este año. Está en lo que es Esperanza Puebla y mide más de 30 metros de altura, bastante grande. Es visible desde la autopista, como bien decía nuestro hermano, la autopista que va hacia Orizaba. Y recibe muchas visitas. Hay varias notas en internet donde mencionan estadísticas que recibe bastantes visitas de ese lugar de fieles devotos. Y lo mencionan un centro de adoración y turismo. Y me llama la atención porque cuando nuestro hermano pastor Ezequiel Vázquez falleció en su sepelio, tuvimos la oportunidad, unos hermanos y yo, de poder ir a la zona donde están los ventiladores eólicos y estar a los pies de uno, y es bastante impresionante el poder ver hasta arriba y ver esa estructura tan inmensa y ver cómo el ser humano, con su afán de poder agradar a Dios, de poder hacer algo bueno por Él, construye una escultura, una estatua que es comparable a esta dimensión tan grande. No sé si alguien más ha tenido la oportunidad de estar pues casi a los pies, al ras, a un ladito de esas estructuras, donde sin mentirles un tornillo es por acá así de ese tamaño, un solo tornillo para poder sujetar esas estructuras enormes. Y wow, me impactó muchísimo cuando lo escuché hace 8 días. Y dije, no puedo creer que hayan hecho algo así. Y quienes participaron, mis hermanos, den por sentado y por seguro que ellos están orgullosos, están felices. Como dicen por ahí, a lo mejor ya hasta pensaron, ya me gané un pedacito de cielo, porque yo ayudé a construir esta maravilla tan grande. Y así es el ser humano. Busca hacer buenas obras para poder agradar a Dios. Y yo menciono esto, mis hermanos, porque yo viví así. Yo vengo de un trasfondo de la religión católica romana y te enseñan desde pequeño que las obras son importantísimas, que son necesarias, que son una manera de poder tú hacer una carta de presentación delante de Dios. Pórtate bien, porque de esa manera Dios va a ver tus buenas obras y se va a agradar de ti y vas a poder de esa manera ir al cielo cuando tú mueras. Pero ¿qué creen? Sin embargo, aunque las personas hagan 1001 obras buenas, 1001 maravillas, aún así no tienen la certeza en su corazón, y lo digo porque yo pasé por eso. No tienen la certeza y la seguridad de cuando mueran ir al cielo, ir con Dios, a pesar de todas las buenas obras que hagan. Es por eso que muchas veces cuando una persona, por ejemplo en el catolicismo, fallece, pues hacen rezos y misas para la salvación de esa persona. ¿Por qué? Porque aunque se haya portado muy bien en su vida, aún así no estaba seguro de su salvación.
Y gloria a Dios porque en esta inseguridad es donde Cristo el Señor entra en escena. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, porque el Señor en algún momento de nuestras vidas tuvo misericordia de nosotros y por medio de una persona, por medio de un canto, a lo mejor por medio de un folleto, por medio de su palabra, por el medio que el Señor haya escogido, nos habló y nos trajo, nos dio la verdad. Y ahora sabemos que Jesús precisamente es el camino, es la verdad, es la vida y es la gracia manifestada de Dios. Él es el camino al Padre, como menciona la palabra en Efesios 2:18. Porque por medio de Él, Jesús, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él es la verdad. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro Señor Jesús es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la gracia, mis hermanos, la gracia, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, hablando de nuestro Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor Jesús es la gracia. Y cuando venimos a una iglesia cristiana o cuando alguien nos habla de la buena nueva del Evangelio, casi siempre, si no es que en un 100%, sí bastante, un porcentaje alto, se hace énfasis y énfasis y énfasis en la gracia. Y está perfecto. No hay error en eso, excelente. El problema o el detalle es que nos quedamos hasta ahí, nada más en la gracia. Un claro ejemplo, mis hermanos, que dice Efesios 2, 8 y 9. ¿Se lo saben de memoria? Amén, mi hermano. Es importante que lo sepamos porque es algo, una verdad, una doctrina verdadera, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y al decir este texto, no por obras, muchas veces excluimos por completo este punto. Como cristianos muchas veces menospreciamos o consideramos innecesarias las obras, desechándolas en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, porque pues, a fin de cuentas ya somos salvos por medio de la fe en Jesús. Ya las obras pasan a veces a segundo, tercer o hasta cuarto término y las dejamos de lado. Ya somos salvos y solo por gracia, por la fe en Jesús, las obras quedan fuera. Y nos olvidamos que ese pasaje de la Biblia tiene un verso más, donde la revelación que Dios dio a Pablo termina de concretarse. ¿Alguien se sabe el verso 10? Fuerte, hermanita. Amén. Amén, hermanita. Así es. Somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, somos salvos por gracia. Amén. Pero el ser salvos tiene un fin, un propósito. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como decía en un principio, mis hermanos, en la religión católica en la cual yo crecí, me enseñaron que el portarme bien, que las buenas obras que yo hiciera, me iban a servir para que cuando me presentara delante de Dios, pudiera decirle, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, me porté bien, ayudé a tal o cual persona.
pero a la luz de la palabra de Dios podemos conocer la verdad. Nos podemos dar cuenta que nuestras acciones mejores que podamos imaginar, que la palabra de Dios menciona como justicias, delante de Dios, ¿qué son? Trapos de inmundicia. Suena contradictorio por la idea en la que llevamos, pero así es. Pero entonces, ¿por qué mis buenas obras, si delante de Dios son trapos de inmundicia? Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley, es decir, las buenas acciones, ningún ser humano será justificado delante de él. Y eso es cierto. Pero es aquí donde entra la lectura que hacíamos esta mañana, donde Santiago nos dice y hace un énfasis muy claro en la importancia que tienen las buenas obras. Para tener este panorama, para tener este esquema completo de la salvación. Dice Santiago: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y esto, mis hermanos, me recuerda a la comparativa que hace Pablo en Primera de Corintios acerca del amor, donde dice que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. Así son las obras en la fe, mis hermanos, la cual está expresada en la carta de Santiago. Si vemos que algún hermano, alguna hermana tiene necesidad y solo le animamos: ánimo hermano, ánimo hermana, Dios sabe que tienes necesidad, Dios te ve, Dios te conoce, y quizá oramos con él, qué bien, es algo bueno. Pero si además de esto, mis hermanos, podemos apoyar, podemos darle algo que necesite. Si ella tuvo la confianza de acercarse a nosotros para expresar su necesidad, sabemos ahora de qué tiene necesidad. Y si además de animarle, además de orar por él, podemos compartir con él, darle, como dice Santiago, para el cuerpo, es decir, para su manutención, alguna necesidad, suplir alguna necesidad que él o ella tiene, pues qué mejor y qué excelente. Y claro que esto no significa que vamos a despojar a nuestra familia del sustento y que vamos a darle todo a esta persona, dejando a un lado a nuestra familia. No, sino que de lo que tenemos debemos de compartir. Porque el Señor mismo sabe cuando nosotros tenemos necesidad y de qué tenemos necesidad. Pero si tenemos la oportunidad, mis hermanos, pues qué mejor que no solo unas palabras, que una oración, sino también un apoyo, una ayuda. Porque las buenas obras, mis hermanos, son necesarias para los hijos de Dios. Y la fe en Dios, mis hermanos, no solo consiste en creer que Dios es real, que es todopoderoso, que existe. Porque como menciona Santiago, muchas personas hacen eso. Inclusive hasta los demonios creen y tiemblan. La fe en Dios va más allá de solo creer que Él existe, que es real. Habla de una confianza y una obediencia plena y absoluta. Y podrán preguntarse quizá, ¿y cómo vamos a demostrar entonces esa confianza y esa obediencia? Pues a través de las buenas obras, las cuales recordemos que el Señor preparó de antemano para que las realizáramos. Dice el verso 24 de la porción que leíamos de Santiago 2. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si pusimos atención a la lectura de la mañana, este pasaje a lo mejor nos trae algo de ideas, conflictos, por así llamarlo quizá, porque pareciera contradecir
lo que hemos aprendido. Pareciera contradecir lo que Pablo menciona en Romanos 3:28. ¿Alguien sabe ese pasaje? Y si no, ayúdeme a buscarlo, por favor. Romanos 3:28. Amén. Es necesario observar, mis hermanos, que Pablo está escribiendo específicamente sobre las obras de la ley, es decir, la ley dada a Moisés. Mientras que Santiago habla únicamente de las obras, no como un mérito, no como un requisito para poder ser salvos, sino a la luz de su discurso previo, a las palabras que viene mencionando anteriormente, es una forma de afirmar, de asegurar que la fe verdadera se expresa a través de las obras. Y que no es posible demostrar una fe verdadera, real, si no hay buenas obras que se manifiesten. Nuestra fe, mis hermanos, debe actuar juntamente con las obras y perfeccionarse por ella. Las buenas obras las debemos de realizar, mis hermanos. Y esto gracias a que Cristo obra en nosotros. Y no deben ser motivos de vanagloria, no deben ser motivos de orgullo, de decir, de jactarse. Es que yo ayudé a tal hermano. Porque vienen de Cristo y no vienen de nosotros, no vienen de nuestra naturaleza humana. Como conclusión en este punto, mis hermanos, tanto Santiago como Pablo dejan algo muy claro. La salvación no se gana por medio de las obras, sino que las buenas obras son el fruto, son el resultado de la fe salvadora que tenemos en Cristo. Como vimos previamente, mis hermanos, las obras que realizamos como hijos de Dios no vienen de nosotros, sino por parte de Dios que ahora obra en nosotros. Como dice su palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo, mis hermanos, sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vean esta gran encomienda que nos da el Señor. El Señor produce en nosotros así el querer como el hacer. No surge de nosotros, no nace por nosotros, nace por su buena voluntad. Y cuando hagamos algo debemos hacerlo sin murmuraciones, debemos de hacerlo sin contiendas, para que seamos hijos irreprensibles y sencillos. En una generación maligna donde solo vemos cosas desagradables, donde vemos familias desunidas, donde vemos envidia, donde vemos egoísmo, ahí debemos ser nosotros luz. Debemos ser nosotros luminares. Recordemos que el Señor Jesús es la luz verdadera, la luz del mundo. Y nosotros, al ser sus discípulos, sus hijos, debemos llevar esa luz a las personas que están en tinieblas. Al venir así el querer como el hacer, al venir la voluntad de parte de Dios para hacer las buenas obras, debemos hacerlo lo mejor posible, mis hermanos, para gloria suya a través de nosotros. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, las palabras que digamos, las acciones que realicemos, todo debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y más adelante dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. No hay que hacerlo nada más por cumplir y ya. No hay que hacerlo nada más porque el hermano el domingo en la predicación me dijo que lo tenía que hacer. No, debemos hacerlo de corazón. De buena manera, con gozo, con alegría, con gusto, con ese deseo de ayudar. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Porque no lo estamos haciendo para el hermano o la hermana a la cual estamos ayudando. Y este punto lo tocábamos con los chicos en la escuela de verano, cuando estábamos sirviendo en la cocina. Les decíamos, pequeños chicos jóvenes, esto no lo vamos a hacer para nosotros, ni para los niños, ni para los maestros, ni para los hermanos, para ningún ser humano. Esto lo estamos haciendo para el Señor. No lo estamos haciendo para los hombres, sino para su gloria. Y continuando en el pasaje dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A pesar de ser un mandato por parte de Dios el realizar las buenas obras y que debemos de hacerlas porque el Señor nos salvó para eso. Mientras Él no venga por su iglesia, la iglesia debe hacer buenas obras. No para ganarse el cielo, pero sí para agradar a Dios. Sí para que otras personas puedan ver lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es un mandato y Dios lo da. Pero a pesar de todo eso, en su bondad, en su misericordia, Él nos promete una recompensa por esas buenas obras que realicemos. Realiza las buenas obras alegre, con gozo, de todo corazón, sabiendo que no lo haces para los hombres, sino para Dios. Sabiendo también que del Señor vas a recibir recompensa. Porque estamos haciéndolas para su gloria, por medio de Cristo que obra en nosotros, que produce así el querer como el hacer. Y mis hermanos, algo muy importante es que estas buenas obras que realicemos, no esperemos de ellas recompensa de los hermanos o de la iglesia. Debemos de hacerla en lo secreto. Vamos por favor a Mateo 6. Vamos a leer del verso 1 al 4. El Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Vamos a darle lectura a todos juntos del versículo 1 al 4. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Guardaos de hacer delante. Amén. Cuando ayudemos a alguien, mis hermanos, no esperemos reconocimiento ni agradecimiento en público, pues de esa manera, mis hermanos, estamos perdiendo la recompensa de parte de Dios. Si ayudamos a alguien, hacemos el bien a alguien y esperamos que ese hermano en la reunión lo haga público y diga, mi hermano me ayudó, gracias hermano.
estamos perdiendo la recompensa de parte de Dios. O si nosotros hacemos algo bueno y esperamos que pues nos digan, nos agradezcan de esa manera. Oh, el hermano ayudó, el hermano donó tal cosa, el hermano hizo una ofrenda de tanto. Wow, no, el hermano es bueno. No, mis hermanos, porque estamos perdiendo una recompensa aún mayor, aún mejor de parte de Dios. Nuestras buenas obras, mis hermanos, deben de ser hechas en lo secreto. Como dice la palabra, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si vas a ayudar, no lo andes compartiendo y publicando, haciéndolo público y diciendo, yo ayudé, yo di. Gracias a mí se pudo lograr hacer esto. En lo secreto, mi hermano. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará. Ciertamente, en lo que vivimos más o menos hace un año con la familia de mi esposa, que mi cuñada Kelly tuvo un accidente, hubo un hermano que desde que se enteró estuvo al pendiente, preguntando por ella, haciendo oración y dando apoyo económico. Tengo un gran aprecio por ese hermano, no diré su nombre para que el Señor sea quien le dé la recompensa. Y yo sé que no fue el único, pero él se acercó a mí, a lo mejor por amistad, por confianza, y conmigo era con el que tenía esas conversaciones, ese preguntar acerca de mi cuñada. Yo sé que mi suegra, mi suegro también recibieron apoyo, mi cuñada, de varios hermanos de la iglesia, y pues yo sé que así como estoy agradecido con ellos, también ellos lo están. Y quería decir eso, porque así es como se deben de hacer las buenas obras, mis hermanos. No esperando que te lo regresen, no esperando que te lo reconozcan, pero aún así teniendo ese deseo de poder ayudar, ese gozo de saber que lo que estamos haciendo va a ayudar a que nuestra hermana, que nuestro hermano que esté en necesidad pueda salir adelante. Y yo sé que en la iglesia, mis hermanos, tenemos necesidad. Lo sé porque lo he visto, lo sé porque lo he vivido, lo sé, mis hermanos. En la iglesia tenemos necesidad, necesitamos unos de otros. Entendemos, mis hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que las buenas obras para los verdaderos hijos de Dios son muy necesarias. No para ganar la salvación por ellas, como creen otras religiones, y que se esfuerzan, inclusive, hablando humanamente, se comportan y actúan muchísimo mejor que muchos cristianos. Porque ellos están depositando toda su esperanza en esas obras y la hacen de la mejor manera para así poder agradar a Dios. Y yo sé que muchos conocen a alguien que no conoce de Dios, que no es hijo de Dios, pero que actúa de una manera, sorprendente. Que tú piensas, si esa persona llegara a convertirse, no sé, sería un gran hijo de Dios, un gran misionero, un gran evangelista, porque hace obras y se porta bien y actúa de excelente manera. Pero qué triste que esas obras no tienen fruto, no tienen un fruto eterno, porque no hay salvación en esas obras. Nosotros como hijos de Dios, que hemos sido salvos por Jesucristo, debemos de demostrar las obras, igual a como hace esa persona, o mejor aún, porque sabemos que la esperanza que tenemos es real y verdadera. Que esas buenas obras son para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Que no es para que nosotros quedemos bien, sino para que Él sea honrado y glorificado a través de nosotros. Las obras, mis hermanos, para los hijos de Dios
no son para salvación, sino son el resultado, son el fruto de ya ser salvos. Salvos de la ira, salvos de la condenación, salvos de la muerte eterna y gozar de vida. Vida en abundancia y vida eterna. No desechemos, mis hermanos, las buenas obras, pensando que con o sin ellas ya somos salvos. Quitémonos, si tenemos esa idea en nuestra mente, desechémosla, mis hermanos. Ya tenemos segura nuestra salvación, eso es cierto, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero también tengamos presente que tenemos la responsabilidad de llevar mucho fruto. Si estamos unidos a la vid verdadera, debemos llevar fruto y fruto en abundancia. Tenemos la responsabilidad de ser lumbrera en este mundo, en la generación perversa, en la generación que vive con los ojos cegados y cerrados, en donde creen que el portarse bien conlleva a Dios, o en donde hay tanta maldad que necesitamos ser luz para que esas personas que estén en tinieblas puedan ver. Y no a nosotros, sino al Señor Jesús a través de nosotros. Gloria a Dios, mis hermanos, que en la iglesia el Señor ha levantado ministerios de oración y de visitas, porque anteriormente no había. Gloria a Dios por ello. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, mis hermanos, nos necesitan. Como decía hace un momento, nuestra iglesia nos necesita. Hay necesidad de visitar. Hay hermanos que se congregaban anteriormente y han dejado de congregarse. Si van a otra iglesia, excelente, que el Señor les bendiga. Pero si se han alejado de Dios, es ahí donde debemos nosotros intervenir. Hemos sido bendecidos por Dios, mis hermanos, grandemente. Yo sé que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos de una u otra manera. Y es bueno que recordemos cómo nos ha bendecido el Señor con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero también hemos sido bendecidos en cosas terrenales. Es tiempo, mis hermanos, que nosotros seamos también de bendición, para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia plena en Dios sea viva y no esté muerta. Tengamos presente, mis hermanos, la advertencia que nos da Santiago. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, a vosotros mismos. Son palabras fuertes, mis hermanos. Son responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, las cuales no debemos dar por sentado ni pasar por alto, porque es algo que necesitamos hacer. Todos nosotros. No querramos engañarnos. No querramos ser simplemente oidores cristianos de domingo que vienen, se sientan, escuchan, cantan, se van y viven el resto de la semana como si no fueran hijos de Dios. Es una responsabilidad muy grande, un desafío para todos nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, demostrémoslo con las obras. Es necesario, porque es el fruto, es el resultado de que tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos a orar para poder despedirnos en esta mañana, mis hermanos. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, gracias te damos, porque tu infinita misericordia nos has salvado de nuestra vana manera de vivir. Nos has hecho hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor. Padre
Padre bueno,